Pues después de 8 meses volvemos también con los cronoticias. Y por fin nos toca entrar en los organismos pluricelulares. Probablemente no te has parado a pensar en qué diferencia a una ameba solitaria de ti, una ballena o incluso de una secuoya gigante. Pues resulta que todo se resume a la forma en la que estamos constituidos. Somos máquinas, hechas de muchas células trabajando en equipo. Vamos a profundizar un poquito más y a ver qué significa exactamente esto. Durante 3.000 millones de años después de formarse la vida, casi todo eran organismos unicelulares. Primero teníamos los procariotas, que no tenían estructuras internas, y unos miles de millones de años más tarde aparecieron los eucariotas, que eran más complejos al tener un núcleo y otras estructuras internas. Según los registros geoquímicos y fósiles, la vida pluricelular nació hace unos 1.000 millones de años. Un organismo pluricelular, como su nombre indica, está formado por múltiples células. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Bien, piensa en los organismos unicelulares como las bacterias o los protozoos. Ellos tienen que hacerlo absolutamente todo por su cuenta. Moverse, alimentarse, reproducirse, todo con una sola célula. Son como un autónomo. Pero en un organismo pluricelular, cada célula se especializa en una tarea, como un equipo de trabajo, donde unos son los de marketing, otros de diseño y algunos hacen de jefes, como el cerebro en el caso de los animales. No se sabe exactamente cómo se formaron en su inicio, pero hay varias hipótesis. Por una parte tenemos que se formaron por la fusión de colonias de células idénticas del mismo organismo. Otra es que algunas células de organismos diferentes con los que hacían simbiosis se fusionaron. Y otra, algo distinta, es que organismos unicelulares desarrollaron más núcleos para ser multifuncionales. La cosa es que las células empezaron a agruparse y a trabajar juntas. Al principio eran colonias de células que se ayudaban unas a otras, pero con el tiempo se volvieron más interdependientes y empezaron a dividir el trabajo. Unas se dedicaban a captar luz, como en las primeras algas, otras a moverse y otras a reproducirse. Fue como si de repente cada célula se diera cuenta de que ser parte de un equipo hacía la vida mucho más sencilla. Lo que realmente hace a los organismos pluricelulares increíbles es la especialización celular. Cada célula tiene un trabajo específico. Por ejemplo, en el cuerpo humano tenemos células nerviosas que transmiten información a la velocidad de la luz, células musculares que nos permiten movernos y células de la piel que nos protegen, por ejemplo, de los cambios de temperatura. Pero la cosa no se queda ahí. Todas estas células se agrupan en tejidos. Los tejidos forman órganos y los órganos se organizan en sistemas. Tú imagínate que cada célula es como un ladrillo y nosotros somos un edificio gigante. Un edificio con cocina, baño, habitaciones y todo lo que te puedes imaginar. Si una sola parte de este edificio falla, se derrumba. Lo más curioso es que la pluricelularidad ha surgido de manera independiente en varios grupos de seres vivos, animales, plantas y hongos. Por ejemplo, las plantas desarrollaron su propia manera de organizarse con tejidos especializados como el xilema y el floema para transportar agua y nutrientes. Los hongos tienen estructuras en forma de hifas que crecen y se ramifican, cada uno a su manera, pero todos con el mismo concepto y principio de dividir tareas. Ser pluricelular tiene un montón de ventajas. Al dividir el trabajo, puedes desarrollar sistemas súper eficientes para hacer tareas como moverte, captar luz o incluso pensar. Además, puedes volverte mucho más grande y complejo. Pero también tiene sus desventajas. Al necesitar un montón de células coordinadas, si algo falla, como un órgano o tejido clave, todo el organismo va a sufrir. Por ejemplo, una infección que afecta a un organismo vital puede poner en peligro toda la estructura, y cuanto más grande es el organismo, más recursos necesita para mantenerse vivo. Así que ser grande y complejo no siempre es la solución perfecta. Y de momento no vamos a especificar mucho más en la pluricelularidad, porque evidentemente van a surgir X organismos y X agrupaciones de seres vivos de los que prefiero tratar específicamente de ellos. Así que vamos a continuar con el siguiente tema, que no es nada más y nada menos que la Tierra blanca. Sí, como lo oyes. Una época en la que nuestro planeta estaba completamente cubierto de nieve y hielo. ¿Te imaginas un planeta entero atrapado en una edad de hielo extrema? Desde el Ecuador hasta los polos, todo estaba cubierto por hielo, y algunos científicos creen que fue tan intenso
que la Tierra parecía una gigantesca bola de nieve. Vamos a desenterrar cómo sucedió, qué impacto tuvo en la vida y cómo se salió de esta glaciación planetaria. Bien, estamos nada más y nada menos que en el periodo criogénico, que fue una era geológica que ocurrió entre hace 720 y 635 millones de años, en pleno eón proterozoico. Para que te hagas una idea, es anterior a la famosa explosión cámbrica, cuando surgió la mayoría de los grupos de animales actuales, que ya trataremos de ello más adelante. La Tierra pasó por varias glaciaciones intensas durante este periodo, siendo las más conocidas la glaciación Sturtiana y la glaciación Marinoana. Creo que los que pusieron los nombres lo hicieron mientras estaban masticando algo. Pero, ¿qué tiene de especial esta época? Pues bien, es probable que la Tierra experimentara las condiciones más extremas de frío en toda su historia. Estamos hablando de temperaturas globales que rondaban los menos 50 grados centígrados y capas de hielo que podían tener kilómetros de grosor. Sé que actualmente existen poblados, o zonas, mejor dicho, en los que se alcanzan estas temperaturas, pero esta historia cambia cuando incluso en el Ecuador o incluso en el sur de España llegaban a estas temperaturas. Algunos estudios incluso sugieren que el hielo se extendía hasta el fondo de los océanos, transformando nuestro planeta en una especie de iglú. Ahora, ¿qué fue lo que desencadenó esta superglaciación? Evidentemente no fue algo que pasó de la noche a la mañana. Hay varias teorías que intentan explicarlo. Una de ellas dice que hubo un descenso drástico en los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera debido a la formación de supercontinentes como Rodinia. Y esto, evidentemente, provocó un enfriamiento global y desencadenó el avance de los glaciares. También se piensa que el brillo del Sol en esa época era un 6% más débil que el actual, así que la Tierra recibía menos calor. Además, la posición de los continentes en latitudes bajas alteró las corrientes oceánicas y la capacidad de la Tierra para distribuir el calor. Una vez que el hielo empezó a avanzar desde los polos, su superficie blanca reflejaba más luz solar, lo que se conoce como efecto albedo, lo que enfrió aún más el planeta, creando un ciclo imparable de enfriamiento. ¿Y qué pasaba con la vida en este momento? A primera vista uno pensaría que una tierra congelada sería un lugar inhóspito para la vida, pero la vida siempre se las apaña para adaptarse. En esa época los seres vivos que existían eran en su mayoría organismos unicelulares, como bacterias y algas. Se cree que algunas formas de vida pudieron sobrevivir en lugares como las fumarolas hidrotermales, en el fondo del mar, donde el calor de la actividad volcánica mantenía el agua líquida. También es posible que hubiera pequeñas bolsas de agua líquida en el océano, justo debajo del hielo, donde las algas y cianobacterias podían hacer fotosíntesis. Esta resistencia a condiciones extremas pudo haber creado la presión evolutiva necesaria para que la vida se volviera más compleja. Los tiempos difíciles siempre crean criaturas fuertes. Entonces, ¿cómo se derritió este planeta congelado? La clave estuvo en los volcanes. Aunque la superficie de la Tierra estaba congelada, los volcanes seguían en erupción, liberando dióxido de carbono a la atmósfera. Con el tiempo, estos gases de efecto invernadero se acumularon porque el hielo no absorbía CO2, lo que provocó un aumento en la temperatura. Cuando el hielo finalmente empezó a derretirse, el cambio climático fue dramático. Pasamos de una bola de nieve a un invernadero. Esto creó océanos ricos en nutrientes y aguas más cálidas, condiciones perfectas para la proliferación de la vida. Y gracias a esto, poco después vimos la explosión de biodiversidad que dio lugar a las primeras formas de vida complejas. El periodo criogénico no solo fue un tiempo de extremos, sino también de cambios cruciales para la historia de la vida en la Tierra. Si no hubiera sucedido, es posible que la vida nunca se hubiese desarrollado de la manera en que lo hizo. Pero bueno, este canal se llama Cronos debido a la cronología, así que ya lo veremos.